Mobiliario, tenemos el gusto de presentar a la doctora Marta del Carmen Silva Díaz con el tema la calificación registral. Fuerte palmas, por favor. Buenos días con todos. El tema que me toca tratar es un tema que estaba ubicado dentro del programa de este curso en la parte general. ¿No se me escucha? Ah, ya. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan al fondo? ¿Sí? Uy, creo que no. Al fondo, al fondo. ¿Aló, aló? Sí, ¿no? Ya, ok. Parece que es bien cerca la cosa. Les decía que el tema que me toca abordar con ustedes el día de hoy es un tema que se encuentra en la parte general, un tema vinculado no a actos inscribibles necesariamente, que es lo que ya están viendo ustedes en esta parte del diplomado, que son actos inscribibles en el registro de predios, sino este es un tema que yo he postergado en su momento porque estuve un poco mal de salud y el doctor Freddy Silva cambió conmigo el tema, ¿no? Por eso él habló de habilitaciones urbanas antes, cuando correspondía a esta parte. Entonces, un poco para situarnos en ese contexto de la parte general de lo que es el derecho registral, la parte vinculada a los principios registrales, al procedimiento registral y principalmente a esta labor de calificación que hace el registrador como requisito previo a una inscripción, ¿no? Es lo que se llama el control de legalidad de los títulos que ingresan al registro, ¿no? Sin este control de legalidad que hacen los registradores, que es una función personalísima, esas inscripciones que se extienden en el registro no podrían pues tener estos efectos de legitimación, de presunción de exactitud, ¿no? Justamente porque hay ese filtro de la calificación, es que luego la inscripción, una vez realizada, no puede ser dejada sin efecto por ningún acto administrativo, ¿no? No es que se pueda declarar la nulidad de una inscripción por la autoridad superior del registro, ¿no? En este caso, digamos, el tribunal registral, ¿no? El tribunal registral no puede anular una inscripción extendida erróneamente o con deficiencias, por ejemplo, de una deficiente calificación, ¿no? No es posible, si como resultado de la calificación se ha extendido una inscripción, ¿no? La inscripción únicamente puede ser dejada sin efecto por un mandato judicial, ¿no? En un proceso en el cual se discuta justamente si este asiento se extendió teniendo en cuenta y respetando las normas vigentes, que pueden ser normas de la inscripción propiamente dicha o pueden ser las normas sustantivas, ¿no? Si por ejemplo se inscribió un acto jurídico nulo porque era un acto simulado y este acto simulado pues obviamente esa simulación no fluye del propio título, ¿no? No es que uno pueda advertir así es una simulación, no es un caso en el cual hay que hacer una investigación dentro de un proceso para poder determinarlo. Esta nulidad que sea declarada judicialmente va a poder recién dar lugar a que ese asiento se cancele, ¿no? Porque las inscripciones en el registro no convalidan actos nulos, y eso está establecido en el artículo 46 del Reglamento General de Registros Públicos. Esta situación de no convalidación lamentablemente no está en una ley, ¿no? Este artículo del Reglamento General lo que hace es recoger justamente el hecho que la legitimación o la presunción de exactitud es una presunción solo iuris tantum, ¿no? Admite prueba en contrario. De cualquier persona que sea vulnerada o lesionada por una inscripción que vulnera sus derechos y que adolece de algún vicio puede ser anulada judicialmente siempre que no perjudique derechos de terceros, ¿no? Esto es algo importante que hay que tener en cuenta. Si es que hay un tercero, por ejemplo, protegido por el artículo 2014, en ese caso pues no se podrá anular su inscripción, pero en cualquier otro caso, si las inscripciones equivocadas o que están publicitando actos nulos o anulables sí se pueden cancelar, ¿no? Pero esta calificación de la que vamos a hablar es lo que pretende garantizar que en todos los casos, o en todo caso en la mayoría de ellos,
las inscripciones que se realicen se hagan previa verificación de la validez, de la legalidad, del cumplimiento de las normas respecto de cada uno de los actos a inscribir. Esto es algo que ocurre, por lo general, las normas sobre calificación se refieren básicamente a la calificación de actos celebrados por particulares, ¿no? Actos jurídicos, lo que se llaman negocios jurídicos. Cuando yo voy al notario y otorgo una compraventa, una donación, constituye un usufructo, un derecho a superficie, son actos voluntarios otorgados por las partes. Estos actos están sujetos a una calificación plena, una calificación completa de todos los aspectos, ¿no? Luego podemos identificar otro tipo de calificación, llamémosle atenuada, que se hace respecto de las resoluciones judiciales, ¿no? Cuando se trata de mandatos judiciales, la calificación obviamente del registrador no va a recaer sobre la validez de la resolución judicial, no va a recaer sobre los fundamentos del juez para tomar la decisión. Eso es algo que no puede el registrador de ninguna manera cuestionar. Entonces acá hay una calificación atenuada. Lo mismo ocurre con las resoluciones administrativas. Recientemente, en agosto de este año, el Tribunal Registral aprobó un precedente obligatorio vinculado a esta calificación atenuada de resoluciones administrativas, ¿no? Esto es muy reciente, si bien el criterio no es nuevo, ya se habían expedido algunas resoluciones en ese sentido, recién se ha elevado a la categoría de precedente obligatorio para poder uniformizar la calificación que hacen los registradores, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una resolución municipal de subdivisión, por poner un ejemplo, donde la autoridad municipal aprobó o autorizó la subdivisión de un lote en unidades menores a las del lote normativo, por ejemplo, ¿no? En ese caso, el registrador no es quien para decirle, bueno, no puedo inscribir tu subdivisión porque la autoridad municipal ha vulnerado una norma. La responsabilidad es la autoridad administrativa en este caso, el municipio, ¿no? El órgano competente. Ese acto se va a inscribir sin ningún problema porque hay una presunción de validez de la Ley de Procedimiento Administrativo General, artículo 9, respecto a los actos administrativos cuya validez se presume en tanto su nulidad o su anulabilidad no sea declarada por la autoridad administrativa superior, ¿no? Entonces, esta presunción de validez que está recogida para lo que son actos administrativos hace que el registrador no pueda, pues, cuestionar los fundamentos, el procedimiento interno, la regularidad, la aplicación normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas calificaciones, por hacer un marco general de nuestro tema, son calificaciones atenuadas, ¿no? Tanto para resoluciones judiciales como para resoluciones administrativas. En el ámbito de los laudos, por ejemplo, también hay laudos arbitrales, ¿no? Como ustedes saben, los árbitros pueden tomar distintas decisiones y estas decisiones se equiparan a la decisión de un juez. Son ejecutables, no se requiere de auxilio judicial, por lo general, ¿no? Para poder ejecutar esta decisión arbitral, ya sea de árbitro único o de tribunal arbitral. Por lo tanto, podemos extender este mismo criterio que utilizamos para calificar resoluciones judiciales a la calificación también de laudos arbitrales, ¿no? Hay muchos laudos arbitrales que se pronuncian sobre actos que llegan al registro, ¿no? Laudos arbitrales en los cuales, por ejemplo, se puede declarar resuelto un contrato y la resolución a qué da lugar a que se cancele la inscripción del contrato, ¿no? Entonces, sí hay laudos en los cuales hay pronunciamiento para la modificación, para la extinción, para la transferencia de derechos inscritos. Entonces, este es el marco general. Vamos a pasar entonces a exponer cuál es el sustento o la base de esta calificación, ¿no? Es la protección de un principio fundamental, que es un principio que está recogido tanto en la Constitución como en la Ley de Procedimiento Administrativo General y por lo tanto también atañe a los registros públicos. ¿Por qué?
porque si bien no hay propiamente un principio de legalidad formulado en la normativa registral, la calificación tiene una estrecha vinculación con esta legalidad que es la que debe, de la que deben estar revestidos todos los actos, ¿no? Entonces, tenemos el principio de legalidad como principio constitucional en el artículo 51 de la Constitución. La Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre normas de inferior jerarquía y así sucesivamente, ¿no? Esa primera parte es la que nos interesa, ¿no? Hay una supremacía, prevalencia de la Constitución y así toda la estructura normativa debe respetar esa ley fundamental, ¿no? Por eso es que cuando se aprueba una ley en el Congreso, definitivamente parte del estudio, aparte de que se analiza el costo, el beneficio de la dación de una ley, necesariamente tiene que analizarse su constitucionalidad. ¿Por qué? Porque cuando la ley ya se promulga, también se presume su validez y se presume su constitucionalidad, ¿no? La única forma de cuestionar esta constitucionalidad es a través o del control difuso o del control concentrado, ¿no? El control difuso es el que realizan, por ejemplo, los jueces, ¿no? El Poder Judicial, de acuerdo a la Constitución, tiene la facultad, que no la emplean, por cierto, muy seguido, de declarar o inaplicar una norma en un caso concreto por considerarla inconstitucional, ¿no? Esa facultad expresa está en la Constitución atribuida a los órganos del Poder Judicial. En el caso del control concentrado, en nuestro país está a cargo del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional sí puede eliminar una norma del ordenamiento jurídico, declarándola inconstitucional para todos sus efectos, con la cual la excluye del ordenamiento, ¿no? Entonces hay una diferencia entre control difuso y control concentrado. Esta facultad de control difuso la tienen a partir de una sentencia del año 2004 del Tribunal Constitucional. También lo tienen los órganos colegiados de la administración, ¿no? Por ejemplo, los tribunales administrativos pueden ejercer este control difuso también respecto a la constitucionalidad o a la legalidad. Es decir, control de constitucionalidad apunta a una ley, ¿no? Si la ley es constitucional o no. Y el control de legalidad apunta a las normas infralegales, es decir, si el decreto supremo, la directiva, la resolución se adecúan o no a la ley. Esa ley puede ser, por ejemplo, el Código Civil, ¿no? Podría haber normas infralegales que vulneren disposiciones sustantivas de las leyes. En ese caso se le llama control de legalidad, ¿no? Entonces, ambos controles dentro de una denominación general de control difuso pueden realizarla entonces el Poder Judicial, porque lo dice la Constitución, y los órganos de la administración, porque lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene amplias facultades que permiten que dicte precedentes de interpretación, y a través de estos precedentes de interpretación podría inclusive establecerse disposiciones nuevas, ¿no? Entonces, francamente, la facultad del Tribunal Constitucional en algunos casos es la facultad hasta de producir normas, ¿no? En donde no las hay, podría, vía esta interpretación constitucional, producirse alguna norma nueva o distinta, ¿no? Esto está ampliamente estudiado en la doctrina, en algunos casos cuestionado. No es desconocido que el Tribunal Constitucional en algunos casos choca con la Corte Suprema, ¿no? En otros casos con el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, pero nuestro marco normativo le brinda amplias facultades, ¿no? Si no, esto lo podemos revisar en el Código Procesal Constitucional, donde están recogidos los efectos vinculantes de las sentencias, no solamente las que dictan precedentes, sino aquellas que resuelven reiteradamente algún caso que haya llegado para su evaluación, ¿no? Entonces, este principio de legalidad entonces tiene una jerarquía constitucional, y parte de esta prevalencia
está directamente vinculada con la labor de calificación, ¿no? El registrador evalúa la legalidad del acto, del contrato que llega para su inscripción al registro. La Ley del Procedimiento Administrativo General también recoge este principio de legalidad. A ver si me esperan un momentito. Y este artículo cuarto del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General señala que las autoridades administrativas, acá estamos también no solamente involucrando a la administración en general, como pueden ser las autoridades de los ministerios, de los organismos públicos descentralizados, sino también estamos comprendiendo a los registradores, porque los registradores pues no son un tercer género, no son poder judicial, son autoridades administrativas, pero que cumplen una función que tiene una normativa especial. Pero dentro del marco general, la norma que rige supletoriamente la actuación del registrador es la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, este principio de legalidad con esa formulación también atañe a la función del registrador. Entonces, de acuerdo a esto, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución. Vemos que es una reproducción prácticamente del artículo 51, en otros términos, la ley y el derecho dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta este enunciado, ¿no? Dentro de las facultades que le estén atribuidas. Y esto es importante porque este principio de autonomía de la voluntad no rige para las autoridades de la administración, ¿no? No es que yo sea libre de realizar cualquier acto, cosa que sí ocurre en la vida diaria con las personas que contratan libremente y que establecen pactos dentro pues de la legalidad. En cuanto a las decisiones que adoptan las autoridades administrativas, únicamente pueden adoptar decisiones para las que están facultados expresamente por una norma, ¿no? Tiene que haber una competencia de la autoridad para emitir decisiones en determinado ámbito. No puede exceder esa competencia. Y de acuerdo a los fines, ¿no? Los fines también es importante qué finalidad cumple, por ejemplo, el registro. Para cumplir la finalidad del registro tiene principios y tiene normas. Y esas normas son las que sirven de base a la actuación del registrador en el ámbito de la calificación. Acá tenemos una definición de un par de especialistas en derecho registral españoles, que son padre e hija respectivamente, donde se señala que la calificación registral es el instrumento para hacer efectivo el principio constitucional de legalidad. Y acá es donde estamos engarzando esta definición que estamos planteando desde un inicio. Hay distintas teorías que se han esbozado en el tiempo, ¿no? En el transcurso del tiempo, sobre la naturaleza de esta función de calificación, ¿no? Es una función judicial, hay quienes han defendido esta postura de que la función del registrador es una función cuya naturaleza es compartida con la función que realizan los jueces. Luego, ya a modo de morigerar un poco esta teoría que ha sido bastante extrema, digamos, se dice, bueno, sí es una función judicial, pero más se asemeja a los actos de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué se asemeja a los actos de jurisdicción voluntaria? Porque en el caso de calificación que el registrador realiza, lo hace a pedido de una parte, ¿no? No es que haya dos partes en conflicto que se sometan a la decisión del registrador, ¿no? No ocurre esta contención en el registro, salvo algunos procedimientos especialmente diseñados, como por ejemplo, me parece que la doctora Guerra les ha hablado del tema del saneamiento registral, ¿no? Y ahí sí el registrador tiene una actuación protagónica, casi como un juez, ¿no? Cuando se anota preventivamente el saneamiento y el registrador es el que tiene que notificar a las partes, tomar decisiones, casi como un juez, ¿no? Estas son situaciones excepcionales. Estamos hablando del ámbito
de la calificación en general, que se presenta un título al registro para inscribir un determinado acto, que puede ser una compraventa, que puede ser una constitución de una persona jurídica, en los cuales la parte, es una sola parte la que somete a consideración del registro la inscripción del acto y el registrador decide, ¿no? Se asemeja, dicen algunos, a un acto judicial, pero del tipo de jurisdicción voluntaria. Otra teoría es que la función es netamente administrativa, ¿no? No se puede equiparar a la naturaleza judicial, ¿no?, como una protección del Estado frente a derechos subjetivos privados, porque lo que se inscribe en el registro, digamos, en la mayor parte de los casos, son contratos celebrados entre particulares, aunque no exclusivamente, ¿no? Ya tenemos incorporado como actos inscribibles al registro también algunos actos en los cuales no queda claro que haya un interés propiamente del particular, ¿no? Digamos que se incorpore al registro un bien de dominio público del Estado, ¿no? Los bienes de dominio público no están sujetos al comercio, ¿no? Para estar sujetos al comercio previamente deberían ser desafectados y convertirse en bienes de dominio privado. En tanto sean bienes de dominio público, no pueden ser objeto de tráfico jurídico. Sin embargo, la legislación peruana, porque eso no ocurre en otros países, sí establece que el Estado puede inscribir sus bienes de dominio público. No están sujetos, pues, a un tráfico jurídico, pero el registro publica esta situación para que sea conocida, ¿no? Esto con la finalidad, creo yo, de permitir o de impedir, en todo caso, que, por ejemplo, una persona pretenda adquirir por prescripción un parque, ¿no? O sea, pongo mi casa en el parque, construyo y luego digo, hace 10 años estoy acá, quiero adquirir, ¿no? Que definitivamente es imprescriptible un bien de dominio público, ¿no?, que otorga un servicio público. Sin embargo, este parque se inscribe en el registro, se publicita su condición de bien de dominio público y quién es su titular, ¿no? Su titular no es que sea el propietario como nosotros conocemos al propietario del Código Civil, ¿no? No es la misma propiedad, no es una propiedad donde el titular pueda vender, hipotecar, ¿no? Porque el propio Estado, en los bienes que administra, ya sea a través de la SBN, de los gobiernos municipales o regionales, tiene limitaciones, ¿no? Y las limitaciones están en las normas. Desafectación tiene que ser la entidad competente. Transferencia tiene que ser mediante el procedimiento establecido. Entonces, es una propiedad distinta al derecho de propiedad que está regulado en el Código Civil, ¿no? Tiene algunos elementos similares, pero es una propiedad especial, ¿no? Y de esa manera es que se debe analizar una partida registral en la cual exista inscrito, por ejemplo, un bien de propiedad del Estado, sea público o privado. Y finalmente, la última teoría, que siempre las hay, la famosa teoría ecléctica, que recoge un poquito de cada una, es aquella que asigna a la función de calificación la naturaleza especial o autónoma. No es judicial, no es administrativa, comparte un poco de cada uno, por lo tanto es un género aparte, ¿no? La función de calificación tiene de judicial, tiene de administrativo, y esta es una de las teorías que en la actualidad tiene mayor asidero. Vamos a ver un poco las características de esta calificación, tal como está recogida en nuestras normas. Es personal e indelegable, ¿no? En esto se parece a la función judicial, porque el registrador la ejerce de manera personalísima, ¿no? Si no está el registrador, pues hay que asignar a otro registrador que asuma la competencia. No se la puede delegar de manera voluntaria a su asistente, ¿no? Que el asistente califique e inscriba o que observe. Eso no es posible, ¿no? Él asume esa labor de calificación de manera personal y no la puede denegar. También es independiente o autónoma porque el registrador no está vinculado a opiniones, ¿no? No es como el caso de las entidades de la administración, ¿no? Por ejemplo,
que un director general de algún ministerio, para tomar una decisión, se vincule a un dictamen o a una opinión dictada por su asesor jurídico, ¿no? Y incorpora, ¿no? Visto el informe tal del asesor jurídico, resuelvo tal cosa, ¿no? Donde ya comparte la responsabilidad con el que emitió la opinión. Esto no ocurre en la función registral, ¿no? El registrador no se puede amparar o decir, bueno, no, yo en realidad no quise inscribir, a mí me dijo el asistente que inscriba, o yo le pedí un informe y en base al informe decidió inscribir, ¿no? Su responsabilidad es, o su labor es independiente, autónoma, no responde, por ejemplo, tampoco a su autoridad inmediata superior, ¿no? Al jefe de la oficina. El jefe de la oficina no le puede decir inscribe, porque si no te sanciono, eso es algo impensable. En estos aspectos, por ejemplo, también esta función se parece mucho a la función judicial. Entonces, tampoco está condicionado a su propio criterio que no pueda rectificar. No es que si el registrador en algún momento formula una observación, luego ya no puede retractarse, ¿no? Sí puede retractarse, puede cambiar de opinión. El cambio de opinión en un registrador, si bien no es exclusivo del registrador, cualquier otra autoridad podría cambiar de opinión, siempre que esté debidamente fundamentado el cambio de opinión, ¿no? El cambio de opinión no puede ser arbitrario. Justamente este es uno de los aspectos que más han sido tratados por el Tribunal Constitucional cuando se ha evaluado, por ejemplo, pronunciamientos de órganos de la administración. No escapa a esto la función registral, ¿no? En la medida que una persona fundamente su cambio de posición en una sustentación jurídica, en este caso porque la función es eminentemente jurídica, va a poder aceptarse este cambio y no cuestionarse como si se tratara de un acto arbitrario, ¿no? Si de la noche a la mañana yo de repente este contrato inscribo, al otro lo observo, son contratos iguales, digamos, contratos tipo, ¿no? No es que el registrador uno sí, uno no, este me cayó bien, le inscribo y este no. O sea, esos actos no son aceptables en una actuación administrativa y menos en una actuación del registrador, ¿no? Tampoco está vinculado dentro de esta autonomía a las decisiones de otros órganos o entidades, ¿no? Digamos que en una sentencia expedida por un juez especializado se emite una opinión con respecto a un tema. Esa opinión expedida por otra autoridad no vincula al registrador, ¿no? Obviamente no estamos hablando del caso donde un juez, respecto al mismo supuesto, vía un contencioso administrativo, enmienda la plana al tribunal registral y dice no, el tribunal registral se equivocó, que esto se inscriba, por ejemplo. Ahí obviamente hay que acatar el mandato porque está previsto dentro del procedimiento que las decisiones de las instancias registrales puedan ser cuestionadas en sede judicial, ¿no? Y esto ocurre con cualquier decisión administrativa. Pero cualquier otra decisión en un caso distinto, no vinculado, tampoco es obligatoria para el registrador. O por ejemplo que Indecopi emita un pronunciamiento sobre un tema vinculado al registro, sobre algún aspecto de calificación de algún acto. Esas decisiones tampoco, ¿no? O sea, únicamente qué decisiones de órganos administrativos vinculan al registrador, aquellas emitidas por su segunda instancia que sean precedentes obligatorios, ¿no? Precedentes obligatorios que además se publican en el peruano y son de obligatorio cumplimiento desde el día siguiente de esa publicación, ¿no? Esto sí vincula al registrador, ¿no? Es obligatorio que el registrador verifique si en el título que está calificando se dan todos los supuestos de hecho que dieron lugar al precedente para saber si debe o no aplicar, ¿no? Porque si un caso tiene elementos distintos, fácticos, ya obviamente el precedente no va a ser obligatorio, ¿no? El precedente se parece a una norma, pero no es una norma, ¿no? El precedente tiene un fundamento en un caso concreto. Por eso es que en los casos de aprobación de precedentes obligatorios es de vital importancia leer toda la resolución que sustenta el precedente, no únicamente la sumilla,
porque como les digo, no es una norma legal. Es una solución o un criterio interpretativo en un caso concreto que es analizado en una determinada resolución. Otra característica importante de esta función es que la calificación es obligatoria, ¿no? El registrador no puede decir, ay no, este título está muy difícil, no lo voy a calificar. O este título es conflictivo porque las partes están matándose, no lo voy a calificar tampoco. Hay causales de abstención, sí las hay, ¿no? Causales de recusación también existen, pero están taxativamente enunciadas. Si este no es el supuesto, el registrador todo aquello que le corresponda calificar, y esto es aplicable no solo al registrador sino también al órgano de segunda instancia, que está obligado a resolver, ¿no? Aquello que le corresponda, no puede eximirse. Tampoco, ¿no? Este es unos ejemplos que les he dado, tampoco por aplicación del artículo 8 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo puede dejar de resolver el registrador o el tribunal ante deficiencia de las fuentes, ¿no? No, esta situación no está normada, no puedo resolver, por ejemplo, ¿no? Esto no es posible. Hay que resolver el caso concreto con las normas vigentes, y las normas vigentes no son únicamente las disposiciones que traten o aborden el tema concreto. Debo aplicar supletoriamente las demás fuentes del derecho para resolver, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando del procedimiento administrativo, los principios del procedimiento administrativo, otras fuentes supletorias y subsidiariamente a normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. Por ejemplo, por lo general, lo que es supletorio a los procedimientos registrales son las normas administrativas, pero en algunos casos la norma supletoria para poder resolver un caso sería una norma del Código Procesal Civil, podría serlo. La actuación notarial, por ejemplo, como ustedes saben, los notarios tienen esta facultad de resolver asuntos no contenciosos, ¿no? Y cada vez más asuntos no contenciosos. La ley 26662, cuando le atribuye las primeras facultades, se empezó con patrimonio familiar, sucesión intestada, señala expresamente, y también lo hace la ley 27157 en el ámbito, la 27333 en el ámbito de lo que es prescripción adquisitiva y titulación supletoria, señala pues que el notario debe recurrir a las normas del Código Procesal Civil, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estos procedimientos son llevados o son de competencia del Poder Judicial en primer lugar, y el Poder Judicial tampoco ha perdido la competencia para resolver estos asuntos, ¿no? Más bien al notario le han extendido estas facultades, por lo tanto las normas supletorias que debe utilizar son las del Código Procesal. Y en estos casos la calificación ya del acto producido cuando llegue al registro, también el registrador debe tener en cuenta esta normativa para calificar el acto. Entonces, estos son los alcances de la obligatoriedad de la función. También otra característica es que el registrador está sujeto a la triple responsabilidad civil, penal y administrativa, ¿no? Que son distintas, ¿no? Porque puede ser que al registrador se le formule una denuncia, una queja por haber incurrido en responsabilidad administrativa. Por lo general, si es que sale libre de la responsabilidad administrativa, esto le puede servir para liberarse de la responsabilidad penal, podría ser, pero no es implicante, ¿no? Podría un funcionario del registro incurrir en responsabilidad penal, pero no administrativa, es posible, ¿no? O al revés también. Y finalmente, responsabilidad civil tiene que ver básicamente con los errores que pueda cometer el registrador, ¿no? Errores que perjudiquen a terceros, ¿no? Respecto de estos errores,
Por ejemplo, el registro en la ley de creación de los registros del Sistema Nacional de Registros Públicos, que es la ley 26.366, como una de las garantías del sistema registral, se dice que hay una garantía por la indemnización por el daño causado, indemnización por errores. Que quien responde la SUNAR, pero la SUNAR, en el caso de poder identificar al responsable, registrador, vocal o lo que fuere, puede repetir esta indemnización hacia los directamente responsables, ¿no? Entonces hay una responsabilidad civil en este aspecto por indemnización por errores que puedan haber ocasionado un perjuicio, ¿no? Porque definitivamente somos humanos, cometemos errores, hay errores materiales que el registrador simplemente los puede rectificar de oficio o a pedido de parte. Si lo puede rectificar, lo va a hacer, pero si ya el error perjudicó porque ya un tercero compró al amparo de un asiento equivocado y compró de buena fe, no hay vuelta atrás. Ahí solamente cabe esa indemnización al que pueda resultar perjudicado. La decisión del registrador también es revisable, ¿no? Como en casi todos los órganos de la administración, que hay este principio de la pluralidad de instancias, de la doble instancia plural. Las decisiones del registrador son revisables por el Tribunal Registral. El procedimiento registral prevé la existencia de 2 instancias en sede administrativa y de la última instancia la posibilidad de recurrir al contencioso administrativo, ¿no? Ante el Poder Judicial. También la calificación es integral porque comprende la evaluación de todos los actos que se solicite inscribir mediante un título, porque un título puede contener un acto inscribible, puede contener 2, 3 actos inscribibles, dependiendo, o puede en un título presentarse una escritura o 2 escrituras o 3, no hay ningún problema para eso. Esa evaluación del registrador cuando hace la calificación debe ser integral, debe pronunciarse respecto de todas las deficiencias que encuentra en una primera esquela, todo aquello que pueda advertir del título. Esta es una obligación que además está plasmada como tal en el propio reglamento general, ¿no? La obligación del registrador, artículo 39, de sustentar jurídicamente los errores que encuentre, fundamentar la denegatoria previa revisión de todo el documento presentado. Estas características del punto 7 y 8 han sido incorporadas recién en el reglamento del año 2005, ¿no? Y puede ser la número 7 considerada pues como una declaración, ¿no? El registrador en su labor de calificación debe facilitar y propiciar la inscripción, ¿no? Es una declaración. No hay, digamos, una forma clara y objetiva de poder medir el cumplimiento de esta función, ¿no? Es muy subjetiva, muy casuística, ¿no? La única forma que podemos tratar de darle un elemento objetivo es que el registrador, si puede interpretar una norma de manera restrictiva o de manera más flexible, debe optar por la interpretación flexible para permitir la inscripción, ¿no? Siempre que no esté perjudicando, obviamente, a terceros con esa decisión de inscribir, ¿no? En algunos casos, que son los casos pacíficos, donde no hay ningún problema, no hay un conflicto entre las partes por el derecho a la propiedad, que no hay conflicto en las personas jurídicas por quién tiene a la directiva vigente de la persona jurídica, en esos casos es, digamos, más fácil propiciar una inscripción, decir, bueno, voy a ser flexible, este error no es un error que pueda invalidar el acto, entonces puedo inscribirlo, ¿no? Porque haciendo una evaluación del contexto, fluye claramente que se trata de un error material, una deficiencia que no invalide el acto, ¿no? En casos donde hay claro conflicto, digamos, propiciar la inscripción no es lo recomendable, ¿no? Definitivamente estos supuestos reales van a determinar la
posibilidad o no que el registrador propicie inscripciones. Y finalmente, la calificación está sujeta a reglas y límites. Estas reglas y límites están en el artículo 33 del Reglamento General, ¿no? El Reglamento General de Registros Públicos contempla una serie de reglas para la calificación tanto por el registrador como por el Tribunal Registral. Estas reglas, lo que han intentado, y digo han intentado porque no han tenido mucho éxito en este cumplimiento de esta función, es que el registrador o la decisión de los registradores pueda ser predecible o pueda ser uniforme, ¿no? Lima es un caso claro que nos demuestra cómo es que una misma norma puede ser vista de 5 formas distintas por 5 registradores distintos, ¿no? No es entonces fácil esta labor, ¿no? Esta labor de aplicación normativa que implica una previa interpretación, ¿no? La interpretación se basa en distintos aspectos, ¿no? La primera interpretación que uno hace de una norma es la literal, ¿qué dice el texto del artículo?, ¿no? Pero no nos podemos quedar en la sola literalidad, ¿no? No sería una forma correcta de interpretar las normas, ¿no? Tenemos que en simultáneo verificar qué dice ese artículo dentro del contexto normativo de la ley, ¿no? Interpretación sistemática, con los otros artículos de la misma norma o con las otras normas del ordenamiento jurídico. Una interpretación finalista, cuál es la finalidad de la ley, eso también nos ayuda a definir cuál es la interpretación correcta. Hay diversas formas de interpretación. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Y esto ya es un poco más complicado, bueno, hay un precedente obligatorio que resuelva cuál es el criterio. El precedente obligatorio puede ser del Tribunal Registral, o el precedente obligatorio podría ser del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional en muchos casos se ha pronunciado sobre algunos casos que pueden llegar al registro, ¿no? Como es en este caso de la importación de vehículos antiguos, ¿no? Ahí ha habido pronunciamiento del Tribunal Constitucional que es vinculante para todos, Poder Judicial, órganos de la Administración. Entonces, esta labor tiene que tener en cuenta una serie de elementos que lo vinculan, ¿no? Vinculación que la da ¿quién? La normativa o la jurisprudencia en la medida que sea obligatoria. Entonces, estas reglas y límites, que bueno, no son objeto de esta clase porque la verdad es que es un tema bastante extenso, lo que pretenden es justamente garantizar la predictibilidad de las decisiones de los registradores, ¿no? Me voy a referir únicamente como ejemplo a cómo funciona en la segunda instancia, ¿no? En el Tribunal Registral hay 5 salas a nivel nacional, 3 en Lima, 1 en Trujillo y 1 en Arequipa. El Tribunal Registral, su primera función es resolver las apelaciones. Su segunda función es aprobar precedentes obligatorios. Estas funciones también pretenden uniformizar los criterios interpretativos en primera instancia. Por lo tanto, el propio tribunal no debería contradecirse en las decisiones que emitan sus salas. Lo que se ha establecido en este artículo 33, por ejemplo, con relación al Tribunal Registral, es que una sala no puede apartarse de un criterio expedido por otra sala, ¿no? Sobre un caso similar. Obviamente, estamos hablando de un caso similar. Hay que estar al tanto de lo que han resuelto las otras 4 salas para no incurrir en una discrepancia. Si es que se advierte que hay una sala que ha resuelto en un determinado sentido y la siguiente sala no está de acuerdo con ese sentido y quiere apartarse, no puede apartarse y sacar una resolución discrepante. O sea, si existen resoluciones discrepantes es porque no se ha advertido que había una en otro sentido. Si es que se advierte que hay una en otro sentido, se convoca un pleno registral de las 5 salas, de los integrantes de las 5 salas, y se toma la decisión. La decisión podría ser a favor de esa postura ya expedida o de una postura distinta, y recién a partir de ahí
es que se puede cambiar de opinión. Las salas no son tampoco tan autónomas en el momento de expedir una resolución sobre un caso similar, ¿no? La casuística es sumamente variada, un caso no es idéntico al otro, salvo algunos ejemplos que podamos advertir, por ejemplo, de contratos tipo, ¿no? Donde la urbanizadora fulanita adjudica a sus socios y son los mismos representantes, es la misma habilitación urbana, es la misma forma de pago, ¿no? O sea, digamos que hay elementos que hacen que un título se parezca más a otro que otros casos en los cuales hay elementos distintos que están presentes o en el título o en la partida registral y que ameritan, por lo tanto, un pronunciamiento diferente. Entonces, estas reglas y límites también pretenden regular la calificación para que sea lo más uniforme posible. Este principio de legalidad que está traducido en el control que efectúan los registradores está en el artículo 2011 del Código Civil, ¿no? El artículo 2011 del Código Civil, cuando se expide el Código Civil, tenía solamente este artículo que ustedes tienen a la vista. Posteriormente, el año 93, con la modificación, con la promulgación del Código Procesal Civil, a este artículo se le agrega un segundo párrafo, ¿no? Y ese segundo párrafo está referido a la calificación de resoluciones judiciales, ¿no? Se le agrega unas restricciones que luego también han merecido algunos pronunciamientos para poder determinar sus alcances. En este caso vamos a limitarnos al primer párrafo, que es el que establece las reglas generales para calificar. He subrayado algunas partes que son las partes resaltantes que nos van a llevar a las siguientes conclusiones. ¿Qué cosa califican los registradores de acuerdo al 2011? La legalidad, ¿no? Evaluación o control de legalidad. ¿En base a qué? A los documentos que el usuario presenta. Esos documentos van a ser básicamente documentos públicos, ¿no? Porque el título inscribible en el registro por excelencia es el documento público, sea un documento público judicial, notarial o administrativo. Excepcionalmente se inscribe con documento privado, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en el mismo Código Civil, parece que es el artículo 2025, referido a personas jurídicas, donde se dice que el nombramiento de los directivos, el otorgamiento de poderes, se hace a través de copia certificada del acta. Esa copia certificada de un acta no es un documento público, ¿no? Es un documento privado. La intervención notarial es únicamente para certificar la autenticidad de esa fotocopia que ha sido expedida de tal libro. A eso se limita el notario. El notario en estos casos para nada da fe de que si quienes firmaron fueron quienes dicen ser, ¿no? Tampoco da fe que en efecto se adoptaron los acuerdos que están contenidos en esa acta. No hay esa intervención para nada. Esto es muy distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en los registros de bienes. En los registros de bienes, que son inmuebles o que son muebles, la intervención del notario va más allá, ¿no? Sobre todo en estos actos vinculados a la constitución y a la transferencia de derechos. ¿Cómo inscribimos una transmisión inmobiliaria? Con una escritura pública. Ese es el documento que sirve de base, salvo que haya alguna norma que permita el uso de documento privado, después de la ley 27755, ¿no? Del año 2002, que entró en vigencia en el 2004, que exige escritura pública sí o sí para actos de disposición o de gravamen. Entonces, como les decía, en los documentos públicos, escrituras públicas, el notario da fe de la capacidad, da fe de haber identificado a la persona que firma, ¿no? Por eso es que la escritura pública ofrece mayores garantías para poder admitir esa inscripción en el registro. Por cuestiones de orden práctico, en las personas jurídicas sería sumamente complicado. Esto es algo que se está evaluando, porque lamentablemente hay
muchos problemas de falsificación últimamente, en los últimos años, digamos, se ha acrecentado. Entonces se está tratando de buscar alguna fórmula que otorgue mayores garantías a la inscripción en base a actas, ¿no? Pero en tanto eso no ocurra, las actas son un documento privado inscribible. Entonces, estos documentos, de todas maneras, el registrador los va a evaluar, ¿no? En algunos casos va a poder hacer una evaluación del documento para ver si es auténtico, pero de ninguna manera el registrador puede penetrar en la declaración, ¿no? Y decir, bueno, esa declaración es falsa, imposible, ¿no? La declaración está contenida en el documento, la declaración de las partes, me refiero, y en el caso de la escritura pública, tampoco pues el registrador va a suponer que han suplantado al vendedor, ¿no? Eso no es posible, que el registrador evalúa que el parte notarial sea auténtico, es decir, que haya sido expedido por el notario que aparece suscribiéndolo. ¿Y cómo hace esa verificación? Con la confrontación de las firmas y sellos con el registro, con el archivo que se tiene en el registro de firmas y sellos de notarios, ¿no? Esto es algo que el registrador realiza con relación a los documentos notariales. Con relación a documentos judiciales, lamentable no es posible porque no hay ningún registro de todos los jueces con el que se pueda efectuar la confrontación. Entonces se evalúan los documentos, en base a los documentos que se presentan, se evalúa la capacidad de los otorgantes. ¿Cómo se evalúa esta capacidad? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que le quiero manifestar acá es que la capacidad, por ejemplo, en el sistema peruano, en el sistema registral peruano, la evalúa el registrador y en otros sistemas registrales solamente la evalúa el notario, ¿no? Y ya el registrador no tiene ninguna obligación de verificar capacidad. En el registro peruano, el registrador sí evalúa capacidad, pero únicamente a través de las inscripciones que puedan realizarse en el registro personal, ¿no? Como ustedes saben, en el registro personal se puede inscribir la interdicción, ¿no? La incapacidad, el nombramiento de curador. Incluso recientemente, bueno, el año 2010 se ha incorporado una norma que permite que cualquier persona natural, en pleno uso de sus facultades, designe a quien quiere que sea su curador cuando lo necesite, si es que lo llega a necesitar. Y este es un acto inscribible en el registro personal. Yo puedo decir, quiero que fulanito sea mi curador y quiero que fulanito nunca sea mi curador. Es decir, eliminar desde un inicio esa posibilidad, ¿no? El registro personal en nuestro sistema registral es un registro importantísimo, ¿no? Hay mucha gente que pierde de vista, el registro personal, ¿qué será? Es fundamental cuando se va a contratar con personas naturales verificar que no haya ninguna incapacidad inscrita, porque al notario se le podría escapar, ¿no? Podría cometer un error, imperdonable por cierto, pero ese doble filtro que hay de calificación permite que el registrador también haga esa verificación. Capacidad. La capacidad implica también calificación de representación, ¿no? La representación, es decir, si el apoderado tenía o no facultades, lo que vamos a ver en un momento. Validez del acto, esto está referido a los actos otorgados por la voluntad de las partes, ¿no? A través de negocios jurídicos. Acá el tema de validez, como les decía hace un momento, no se evalúa cuando el título es un título judicial o un título administrativo. ¿Y en base a qué califica? A través de lo que resulta de ellos, es decir, de los títulos, de los antecedentes y los asientos de registros públicos, ¿no? Entonces el registrador lo que hace es confrontar el título con la partida registral donde corresponde extender la inscripción. Entonces vamos a desagregar estos elementos, ¿no? Estos elementos que están o que fluyen del artículo 2011 son el título, los asientos de los registros públicos y los antecedentes registrales, ¿no? ¿Y a qué se refiere y con qué alcance se puede efectuar esta calificación? ¿A qué se refiere para hacer un poco la distinción? Los asientos de registros públicos
se agrupan en partidas registrales, ¿no? Una partida registral se abre cuando en el registro de propiedad inmueble se abre con el acto de inmatriculación, ¿no? Ese es el que da origen a la apertura de una partida en el registro, y en esta partida se inscribe el predio y el derecho de propiedad de su titular. Estos son indesligables. Yo no puedo inscribir un predio si no presento el título de propiedad del titular. No puedo inmatricular en base a un documento que me traiga una persona y me diga: quiero incorporar este título al registro, acá está mi escritura pública donde se ha constituido un usufructo a mi favor. O sea, el usufructuario no puede inmatricular un bien, lo tiene que inmatricular su propietario, acreditando su derecho de propiedad mediante un título con antigüedad de más de 5 años, o puede también hacerlo mediante un título supletorio o mediante una prescripción adquisitiva, ¿no? Esos son, por lo general, los más frecuentes títulos que dan lugar a inmatriculación. Entonces se abre la partida y en esa partida registral se inscriben los actos sucesivos, que pueden ser actos traslativos, actos limitativos, en general los actos que están permitidos por las normas. Entonces, un conjunto de asientos conforman una partida registral, que es la que el registrador va a evaluar en el momento que se presente un título. ¿A qué se le llama o qué se entiende cuando el Código Civil, artículo 2011, habla y los antecedentes registrales, ¿no? Esto es algo que se le ha ido dando contenido en las normas reglamentarias, porque en la exposición de motivos del Código Civil, la verdad es que no se ha explayado el legislador sobre la explicación de a qué se refería con antecedentes registrales, ¿no? Ya tenemos ahora nosotros una teoría un poco más armada y plasmada en los reglamentos, ¿no? Se refiere a los títulos archivados que sustentaron las inscripciones, ¿no? El registro peruano es uno de los pocos registros en el mundo que archiva los documentos, que si bien tiene un sistema de inscripción, también archiva documentos, ¿no? Hay registros como el registro francés, donde no tienen inscripciones, sino solamente archivamiento de documentos, ¿no? En el Perú inscribimos y además archivamos, ¿no? Ahora, esta inscripción y archivamiento ha traído lamentablemente algunas distorsiones a los alcances de la buena fe de los contratantes, ¿no? Porque si nosotros vamos a verificar algunas sentencias, casaciones, sobre todo de la Corte Suprema, en muchos casos se ha dicho, bueno, el adquirente, para haber sido diligente, no solamente tuvo que verificar los asientos, sino también los títulos archivados. ¿Por qué? Porque el registro archiva los títulos y además da publicidad de ellos. Y eso está en las normas reglamentarias. Es verdad que el registro no puede dejar de otorgar publicidad respecto de los documentos que conserva en su archivo, ¿no? Eso es una obligación en nuestras normas. Las únicas limitaciones que hay a esa publicidad son poquísimas. Una de ellas es publicidad del registro de testamentos. Mientras el causante está vivo, no se puede publicitar su declaración, la que está contenida en su testamento. Tampoco se puede publicar aspectos vinculados a la intimidad, al derecho a la intimidad, ¿no? Aspectos protegidos constitucionalmente no se pueden publicar. ¿En qué casos tenemos eso? Por ejemplo, cuando uno inscribe un divorcio, el divorcio puede haber sido por causal, ¿no? El registro público inscribe el divorcio, sí, es un acto inscribible en el registro personal. Con esa inscripción del divorcio lo que hago es publicitar que esa sociedad conyugal que es dueña de un predio ya no es más una sociedad conyugal, sino se ha convertido en una copropiedad. De esa forma es que esas inscripciones que se realizan, por ejemplo, respecto del fenecimiento de una sociedad de gananciales, trae como consecuencia una modificación de la condición jurídica de sus titulares. Si es que dos personas están divorciadas, ya cada uno puede transferir su 50%, porque ya no son cónyuges, porque ya no hay sociedad de gananciales, sino hay copropiedad, ¿no? Entonces, en esto radica la relevancia de inscribir estos actos en el registro. Pero ni al registro, ni menos a los terceros les interesa por qué se divorciaron, ¿no? Se divorciaron por sevicia, por infidelidad, y eso es algo que sí está en la sentencia que está archivada en el registro, porque llega todo el parte judicial.
cuando el registrador inscribe el divorcio, lo único que hace es poner en la partida fulano y fulana se divorciaron en tal fecha, sentencia de tal fecha, etcétera, etcétera. Bueno, ahora divorcio notarial, divorcio municipal, ya se ha expandido esta facultad. Pero cualquier persona no debería estar pidiendo, bueno, quiero una copia del título archivado del divorcio, por ejemplo, de un personaje público, para conocer los entretelones de la motivación para esa separación. Podría eso ocurrir y el registrador de publicidad tiene en esos casos que verificar el legítimo interés del que pide la publicidad, ¿no? Entonces, estas son las únicas limitaciones que hay, pero el registro por lo general, por regla, es abierto, ¿no? Los casos de testamentos también podrían contener algunas disposiciones que solamente atañen a la familia, ¿no? Si es que yo desheredo a alguien, a uno de mis hijos, por maltrato y demás, tampoco esas circunstancias deberían ser conocidas por cualquiera, porque no tienen ninguna relevancia para el tráfico jurídico. Estos son aspectos que deben ser preservados por cualquier autoridad. Entonces, volviendo a nuestro tema, los títulos archivados forman parte de lo que se conoce como antecedentes registrales. Los índices del registro, que son importantísimos, más aún han adquirido más importancia a partir de el uso de la informática, del uso del Internet. Cuando salió el Código del 84, para nada el legislador podía pensar, podía imaginarse que el registrador de Lima podía conocer en tiempo real, digamos, de manera inmediata, el contenido de las inscripciones que hay en todos los demás registros del Perú. Por eso es que si ustedes van a verificar las normas del Código Civil vinculadas al registro de mandatos y poderes, registro personal, testamentos y sucesiones intestadas, van a verificar que ahí dice: este acto se debe inscribir en el registro de la oficina del último domicilio o del domicilio del otorgante, como si solamente en ese ámbito pudieran surtir efectos esas inscripciones, cosa que no es así. Si es que se declara una sucesión intestada de Juan Pérez, no es que se vaya a declarar una sucesión intestada en Piura, otra en Tumbes, otra en Tacna, es una sola sucesión intestada. Pero las normas del Código Civil en su momento no pudieron tener ese alcance nacional porque había una imposibilidad material de verificar la información registral a nivel nacional, cosa que ahora es perfectamente posible. Por eso es que las normas más recientes, esto empezó me parece con el Índice Nacional de Sociedades, ¿no? Hace unos pocos años se creó un Índice Nacional de Sociedades donde justamente se preserva el nombre, la denominación de la sociedad, ¿no? Porque la búsqueda para constituir una sociedad antes se hacía solamente en la oficina, ¿no? Entonces, si esa sociedad, digamos, adquiría un cierto prestigio y quería constituir una sucursal en otro lado, no puedes porque hay otra igual, ¿no? Entonces había esa problemática que se ha solucionado, bueno, porque toda regla también tiene sus ajustes necesarios, pero se ha solucionado con un índice nacional, ¿no? Este índice nacional lo que pretende es que las denominaciones no sean idénticas o no sean muy parecidas, por lo menos fonéticamente, para poder posicionar a una determinada sociedad en el ámbito nacional, ¿no? Con respecto al ámbito internacional, ya son otras las reglas o las consideraciones. Lo mismo ha ocurrido con la información, por ejemplo, recientemente se ha dictado el reglamento de testamentos y de sucesiones intestadas, ¿no? En este reglamento lo que se hace también es correlacionar ambos registros. Si bien son registros distintos, ¿no? Hay un registro de testamentos y otro de sucesiones intestadas, respecto de una misma persona no pueden coexistir un testamento y una sucesión intestada, salvo casos especiales, ¿no? O sea, si es que hay un testamento que instituye herederos, definitivamente no cabe una sucesión intestada, no cabe, es incompatible. En primer lugar, el Código Civil, en el libro de sucesiones, privilegia las disposiciones que el causante, que el testador determine.
Quien él determine en primer lugar son los llamados a suceder. Supletoriamente, si es que no decidió ese causante, se va a la sucesión legal, en defecto de, ¿no? En primer lugar, la voluntad del testador. Pero como el testamento también podría no instituir herederos, porque es perfectamente posible que un testamento ni contenga siquiera disposiciones patrimoniales, ¿no? Porque el testamento puede decir cualquier cosa. Podría no contener una institución de herederos. Alguien puede dar un testamento y decir solamente, bueno, designo como legatario de mi casa ubicada en La Molina a fulanito de tal, pero no instituye herederos, ¿no? En un caso como este, sí es necesario que además se siga una sucesión intestada para ver quiénes son los herederos a título universal, ¿no? Pero si el testamento instituye herederos, la sucesión intestada queda de lado. Entonces, este reglamento que les menciono lo que hace es tratar de correlacionar ambos registros, porque en algunos casos se ha abierto una sucesión intestada, por ejemplo en Lima, y esa información no la conocían en Puno. Entonces se ha iniciado otro procedimiento y se ha declarado herederos distintos, ¿no? ¿Quién entonces tiene mejor derecho? ¿El declarado en Lima o el declarado en Puno? ¿No? O sea, ese tipo de situaciones lo que se busca es evitar. ¿Cómo? Mediante una certificación que tenga ámbito nacional, ¿no? Que el registro diga, y eso es algo de reciente creación, en ninguna oficina registral hay una sucesión intestada de Juan Pérez. Entonces, con esa confianza se inicia un procedimiento. Claro que el procedimiento de sucesión intestada también requiere que haya un certificado negativo de testamento, ¿no? Los testamentos que otorgan las personas, sean abiertos o sean cerrados, las normas tanto del Código Civil como de la Ley de Notariado disponen que los notarios tienen que dar aviso al registro para que el registro inscriba el hecho del otorgamiento. No todavía las disposiciones, porque las disposiciones se publican cuando la persona fallece. Pero en el momento del otorgamiento se deja constancia. ¿Para qué? Para que cuando la persona fallezca y le pidan al registrador un certificado para saber si hay o no testamento, para ver si se inicia una sucesión intestada, pueda el registro decir si hay un testamento, en cuyo caso no se va a poder iniciar la sucesión intestada, salvo que abierto el testamento se vea que no hay institución de herederos o que caduque la institución, todos los supuestos del 815 del Código Civil, o que no hay otra sucesión intestada en trámite. Hay una problemática que se ha presentado, solamente la pongo de manifiesto, en el caso de los testamentos hológrafos, ¿no? Hay quienes otorgan testamento hológrafo, pero esto no se puede inscribir sino hasta que fallece el testador, porque recién cuando fallece el testador es que aparece ese testamento, ¿no? No ha habido ninguna intervención notarial. Por lo tanto, en algunos casos, si es que quienes tienen vocación hereditaria empiezan una sucesión intestada, desconociendo de la existencia del testamento hológrafo, puede producirse alguna colisión, alguna confrontación de derechos, ¿no? Este es un tema que merece algún tipo de solución que todavía no se ha dado. En su momento ya se tiene que evaluar qué cosa es lo que debe prevalecer. Bueno, para mí tiene que prevalecer el testamento hológrafo, aunque aparezca tarde, salvo que haya terceros que ya hayan contratado con los sucesores declarados, ¿no? Pero eso ya es un aspecto que requiere un análisis mayor, que no lo podemos hacer aquí, que estamos viendo todavía los temas de manera general. Entonces, tenemos los índices, tenemos las bases de datos. ¿Por qué hablamos de base de datos? Básicamente por el registro vehicular, ¿no? El registro vehicular, cuando se incorpora al Sistema Nacional de Registros Públicos, el año 96 me parece, si mal no recuerdo, se incorpora con los sobres que llevaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se guardaban todos los documentos vinculados a un vehículo, y una base de datos, ¿no? Una base de datos bastante limitada y que no tenía un efecto legitimador, porque las inscripciones no se hacían en un registro jurídico. El registro que administraba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones era un registro administrativo, ¿no? No había calificación. Es decir, no se evaluaba, por ejemplo, que si quien vendía el vehículo era casado, bueno, la esposa quedaba totalmente marginada, ¿no? Si es que aparecía el titular vendía, compraba, hacía lo que sea.
Ahorita en un registro jurídico, si es que un vehículo es adquirido por una sociedad conyugal, solamente lo puede vender los integrantes de la sociedad conyugal, ambos, ¿no? Entonces, esta calificación de actos constitutivos o traslativos de derechos recién se hace con la incorporación del registro vehicular a los registros públicos, que son registros de calificación jurídica. También tienen que ver en la calificación el asiento de presentación. Cuando uno presenta un título, ese título con solo haber sido presentado ya genera un efecto expectaticio, porque si ese título presentado se llega a inscribir, va a surtir efectos desde la fecha en que fue presentado. Por lo tanto, debe ser tenido en cuenta en el momento de la calificación. Respecto al título presentado, hay algunas consideraciones, ¿no? Por lo general, la regla es que únicamente el que solicita la inscripción es el facultado para presentar títulos o para presentar documentos adicionales, digamos, en un reingreso, ¿no? En un reingreso se le formula alguna observación, puede presentar documentación adicional. Son facultades que tiene el presentante, ¿no? Si ustedes han tenido alguna clase, que no me he fijado el programa, sobre la presentación y el principio de rogación, seguramente les han dicho esto, ¿no? El presentante es el facultado. Ahora, el presentante podría ser un dependiente que después desaparezca el mapa, ¿no? Y podría ser una persona que no tuvo que ver para nada en el acto jurídico o en el contrato, ¿no? Por eso el reglamento también prevé que el directamente beneficiado con la inscripción o el adquirente del derecho también pueda participar en el procedimiento, ¿no? Y si hay conflicto entre el mero presentante y el directamente beneficiado, prevalece el último, es decir, el que aparece en el contrato, ¿no? Si yo soy el comprador, yo soy el más interesado, por lo general, en que el título se inscriba. En algunos casos el más interesado va a ser el vendedor, pero son casos menos frecuentes, ¿no? De repente ese vendedor justo quiere pues que salga ya de su patrimonio el bien para obtener un certificado negativo, ¿no? Entonces puede estar más apurado porque se inscriba esa traslación que el propio comprador, ¿no? Entonces, en cada caso concreto hay que identificar al interesado para poder saber quién es el que está facultado para gestionar, quién está facultado para desistirse, ¿no? Porque el desistimiento es posible en el procedimiento registral. Que cambie de opinión el presentante, ya no quiera que el título se inscriba, lo puede retirar, está previsto. Pero identificar al que está facultado en algunos casos es sencillo y en otros casos no tanto. Entonces hay una serie de reglas para evaluar quién está legitimado. Entonces, por eso es que en el literal A tenemos que no se admiten por lo general documentos de un tercero que pretenda introducir documentos no son admitidos. Acá la excepción a esto es documentos que manda el Poder Judicial, porque en cualquier procedimiento registral, por ejemplo, se presenta una compraventa, ¿no? El juez podría, obviamente que el juez no actúa motu propio, ¿no? Estamos hablando de procesos civiles, por ejemplo. No es que el juez actúa en interés propio, actúa a pedido de una parte. Si una determinada parte le dice, señor juez, disponga usted que ese título que está en trámite no se inscriba, eso puede ocurrir. El juez manda su resolución y esa resolución se incorpora al título automáticamente, porque el Poder Judicial justamente tiene esa prerrogativa, esa facultad que se la da la propia Constitución, ¿no? Artículo 139, garantías de la función jurisdiccional. Cualquier juez puede disponer que un título no se inscriba y en este caso no se considera pues como un tercero, obviamente, es una autoridad. Tampoco el registrador, en este caso, puede sustentar su calificación en documentos que no formen parte del título presentado. O sea, toda inscripción tiene un sustento en un acto jurídico o en un contrato, ¿no? No se pueden incorporar elementos nuevos por voluntad del registrador, ¿no? Eventualmente, si es que alguien formula una queja contra un registrador diciendo, el registrador puso en el asiento que los adquirentes del derecho eran 3 personas, y si usted verifica el título, realmente el título de propiedad solamente manifiesta que los adquirentes fueron 2. ¿De dónde salió el tercero?
No puede el registrador incorporar en base a conocimiento que tenga extrarregistral de determinadas circunstancias, incorporarlas a la calificación, si no es a través de un documento que además haya sido presentado por el solicitante, no por un tercero. Tenemos una regla de calificación conexa, que es una regla que se ha dado para facilitar aquellos casos en que los usuarios presentan títulos que tienen que ver con el mismo acto, pero mediante asientos de presentación distintos, pero que esos actos debieran calificarse conjuntamente, porque en muchos casos el que presentan en segundo lugar debe inscribirse en primer lugar, Eso está permitido, en el artículo 47 se regula cuál es el procedimiento para solicitar que el registrador los califique de manera conexa y no tener el problema ese del orden de presentación, que fue un orden al revés de cómo debieron presentarse, Si por ejemplo yo presento primero la declaratoria de fábrica y después presento primero un reglamento interno, pero no está inscrita la fábrica, porque la fábrica la presenté después, digamos en el orden de inscripción. En ese supuesto yo puedo pedir calificación conexa para que se inscriban en el orden correcto. Y esto procede siempre que no haya una incompatibilidad intermedia, de algún título intermedio incompatible que pueda perjudicar esta calificación conexa. Hay un precedente obligatorio del año 2002 que fue incorporado al Reglamento General el año 2005, artículo 32 literal A, y ha sido dado con la finalidad de precisar qué partida es la que el registrador debe confrontar cuando se presenta un título. Únicamente la partida directamente vinculada, es decir, aquella donde la inscripción se va a extender. No tiene por qué evaluar partidas que no tengan vinculación alguna, porque un mismo propietario puede ser propietario, por ejemplo, de un predio y de un vehículo, Yo les pongo un ejemplo. Una persona puede ser propietaria de un vehículo y aparecer como soltera en el registro vehicular. Y puede ser propietaria de un inmueble y aparecer como casada en el registro de propiedad inmueble. Perfectamente posible. No hablemos de que la adquisición fue en fechas distintas, porque puede ser que en efecto cuando compró el vehículo era soltero, después se casó y adquiere el inmueble. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que haya mentido y que haya adquirido como soltero siendo casado. Ahora, esa situación, por ejemplo, si el registrador del registro vehicular le llega un acta notarial de transferencia vehicular, va a decir, a ver, comparece Juan Pérez soltero. Mira la partida del vehículo, propietario Juan Pérez soltero. Este registrador no tiene que ir a buscar por todos lados a ver si Juan Pérez es casado o no. Eso no forma parte de la calificación. Debe limitarse a calificar la partida pertinente al documento que ha sido presentado. ¿Qué fue el documento? Venta de vehículo. Está legitimada la información que aparece ahí, lo cual no significa pues que el registro sea el depositario de la fe respecto al estado civil, no es. ¿Quién es el depositario? El RENIEC. El RENIEC es el que inscribe los matrimonios, no el registro público. Lamentablemente el RENIEC no ha habilitado todavía, por ejemplo, un certificado de soltería, Así que yo quiero decir, quiero acreditar que soy soltero, no hay un documento. El RENIEC no está en aptitud todavía de expedir un documento a nivel nacional que diga, dejo constancia que esta persona es soltera en el Perú, porque ya ir a otros países es complicado, Además que un matrimonio extranjero que no se inscriba o que no se reconozca en el Perú tampoco es válido, o sea, por ahí partimos. Entonces, lo que yo quiero decirles en este caso es que el registrador no debe ir a otras partidas registrales, sino limitarse a la partida registral. Por si acaso, para que no parezca esto una afirmación absoluta, si es que la persona que está vendiendo vende a través de un representante, y no comparece personalmente a firmar, en este caso el acta, Volvamos a nuestro ejemplo del vehículo. Digamos que dice, sí, soy soltero, y designa como su representante a otra persona natural
y dice, de acuerdo al poder inscrito en la partida número tal. El registrador está obligado a verificar si en efecto el apoderado es esa persona y tiene que verificar si las facultades que tiene implican actos de disposición. Resulta que el registrador verifica la partida de registro de mandatos y poderes y ahí aparece el otorgante del poder como casado. ¿Qué hace en ese caso? ¿Debe inscribir o debe observar? Ese es un caso claro de partida directamente vinculada. El mismo título nos remite a esa partida registral porque allí está inscrita la representación. En esos casos el registrador tiene que observar, porque forma parte de la evaluación que él debe hacer la verificación de esa partida y ante esa discrepancia mínimamente debe pedir una aclaración, ¿no? Ya de repente el dueño del vehículo podrá decir, dependiendo del caso, efectivamente hay un error o yo declaré erróneamente mi estado civil, porque hay gente que declara erróneamente su estado civil, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, convive y cuando va al notario dice somos casados, ¿no? Y no se dan cuenta que deshacer esa declaración va a ser sumamente complicado, ¿no? De hecho es complicado, porque como les repito, no hay una institución que dé fe de la soltería de las personas. Entonces, para poder cambiar un estado civil de soltero a casado, facilísimo, partida de matrimonio. Pero de casado a soltero, complicado, ¿no? Hay algunos mecanismos que se han planteado, por ejemplo, la declaración de ambos, pero conjuntamente con certificados RENIEC, donde conste su soltería, ¿no? Porque tampoco vamos a pedir una prueba diabólica, una prueba inexistente, ¿no? Si es que se consigna en una declaración una información inexacta, en principio la regla debería ser que una declaración en contrario rectifique la declaración anterior, ¿no? Siempre con las garantías que debe verificarse en estos actos, ¿no? Porque el registro finalmente está surtiendo efectos legitimadores. Si es que un tercero adquiere de una persona que aparece como soltera en el registro y no conocía que la persona era casada, porque no aparece del registro o porque no lo sabe directamente, entonces va a ser mantenida en su adquisición protegida por haber confiado en el registro, ¿no? Claro que en el Poder Judicial se tienen en cuenta otros elementos subjetivos, ¿no? Y dice, bueno, esta persona no tenía buena fe porque era el cuñado, obvio, ¿no? O sea, si era el cuñado del titular, yo no sabía que era casado, o sea, es un poco difícil escapar a las reglas de la buena fe o que pretenden enervar la buena fe, ¿no? Entonces, esto ya no se evalúa en el registro, se evalúa en el Poder Judicial. Entonces, esta es una regla de calificación. Esto es otra resolución que tiene que ver con esto. Acá un poco para repasar lo que ya les había adelantado. ¿Qué partidas están directamente vinculadas? Por ejemplo, las partidas que tienen que ver con actos vinculados a la capacidad de ejercicio de las personas, ¿no? Porque capacidad de goce tenemos todos, capacidad de ejercicio es lo que está restringido, ¿no? La capacidad de ejercicio restringida que puede estar inscrita en el registro personal. Ha habido un caso que no es un caso registral, sino un caso de Indecopi, donde se sancionó a un banco que le había dado una tarjeta de crédito a una persona que su incapacidad estaba inscrita en el registro personal de la SUNAR, ¿no? Estaba inscrita en el registro personal que fulano era incapaz. Y el banco le había otorgado una tarjeta de crédito. Entonces, en esa evaluación, lo que dijo Indecopi, por la presunción del artículo 2012 del Código Civil, tu banco no podías desconocer que esta persona era incapaz, ¿no? Por eso es que yo quiero subrayar la importancia de las inscripciones en el registro personal, que en muchos casos no se tienen en cuenta, se minimizan cuando tienen la mayor trascendencia. Esto ocurre algo similar en el caso de la representación, ¿no? Cuando la representación está inscrita, porque la representación no es obligatorio que se inscriba, como vamos a ver. En el caso de partidas directamente vinculadas tenemos algunos supuestos especiales
que son los supuestos de propiedad horizontal, ¿no? Propiedad horizontal es lo que se llama ahora propiedad exclusiva y común, ¿no? Que ha cambiado la denominación, pero en doctrina el nombre es propiedad horizontal en todos los países, ¿no? Acá en nuestro país lo hemos cambiado, la verdad es que no encuentro mucho sustento, estamos siempre frente a este régimen especial. El derecho de superficie también contempla apertura de partidas distintas cuando se constituye un derecho de superficie, pero eso no significa que las partidas sean independientes, son partidas vinculadas entre sí. El caso de duplicidad de inscripciones lo he puesto ahí porque es una situación que no se puede uno tapar los ojos y decir eso no existe, porque sí existe y es un problema del registro que realmente complica la aplicación de la legitimación y de la fe pública, ¿no? Porque si es que el propio registro tiene dos partidas para el mismo predio que publica distintos titulares, entonces ¿cuál es la verdad?, ¿no? Entonces hay esta anomalía que el propio registro contempla un procedimiento para ponerle fin a este tema de la existencia de duplicidad de inscripciones incompatibles a través de un procedimiento que se sigue ante la gerencia registral, ¿no? Antes de la reforma del reglamento, que fue el año 2001, el reglamento anterior, que era del año 36, señalaba que simplemente de manera automática se cerraba la partida menos antigua, punto, sin decir más, sin ningún procedimiento. Esta norma que disponía el cierre, que no implicaba cancelación, porque finalmente el tema tenía que discutirse judicialmente, fue inaplicada por el Tribunal Constitucional, ¿no? En su momento el Tribunal Constitucional declaró nulas resoluciones expedidas por las autoridades registrales aplicando ese artículo, que era el artículo 71 o 171, ahorita no recuerdo bien, diciendo que vulneraba el debido procedimiento, ¿no? Que no se podía cerrar una partida registral sin previamente haberle notificado a las partes afectadas. Por eso es que el año 2001, cuando se pide un nuevo reglamento, se establece un procedimiento que implica la notificación a los domicilios de las personas implicadas que aparecen en los títulos archivados, porque en los títulos archivados están las escrituras públicas y en las escrituras públicas están los domicilios de las personas, se hace esta notificación y además publicación en el diario El Peruano. Entonces, se publicita esta existencia de duplicidad y se da un plazo para la oposición. Si es que la persona se opone, se concluye el procedimiento en sede registral y el tema se judicializa, ¿no? Cosa que sucede además en muchísimos otros procedimientos, por ejemplo los procedimientos notariales, ¿no? Estos no contenciosos notariales permiten una oposición y la oposición determina que el notario remita los actuados al Poder Judicial para que el Poder Judicial sea el que determine finalmente a quién corresponde el derecho en su caso. Esto ocurre también con el procedimiento de duplicidad, ¿no? Que ahora ofrece esas garantías en el ámbito administrativo. ¿Cuándo es que calificamos con títulos archivados? Como les decía, los títulos archivados pueden tener mucha utilidad también en el registro y de hecho la tienen porque si es que se hubiese cometido algún error material, sobre todo en alguna inscripción, el registrador tiene acceso inmediatamente a consultar el título archivado porque no se lo ha devuelto al usuario, se ha quedado en el registro, ¿no? Puede de manera inmediata rectificar un error cuando es posible rectificarlo, cuando no hay un obstáculo que impida la rectificación, ¿no? Si por ejemplo el dueño era Juan Pérez, de acuerdo al asiento, pero en el título archivado decía que había comprado Juan Pérez y Pedro Gómez, y por error no se había puesto Pedro Gómez, esa incorporación se puede producir pidiendo una rectificación. ¿Cuándo no se podría rectificar? Si Juan Pérez se avivó y como vio que solamente a él lo habían puesto, ya le vendió un tercero. Ahí no es posible la rectificación. Pero sí hay un tema de responsabilidad que se le puede atribuir al registrador si es que su error causó perjuicio. Entonces, en algunos casos el registrador tiene que verificar si es que se le presenta un título, pedir el archivado para ver si es que
el error está determinando que no se produzca esa adecuación necesaria entre el título y la partida y está obligado a rectificar, ¿no? Hay algunos supuestos en los cuales, por ejemplo, el título archivado contiene información que no se ha transcrito del todo en la partida registral. Un típico caso es el del reglamento interno, ¿no? En los regímenes de propiedad exclusiva y común o de independización y copropiedad, en los cuales el propio reglamento dice que en esos casos, por más que no se haya transcrito a la partida registral, el propio título archivado se presume conocido. Esta es una excepción a esta regla general de que todo debe constar en el asiento, ¿no? Ahí hay una regla especial que dice que este reglamento interno se presume conocido el título archivado, a pesar que no toda la información haya sido incorporada. Otro supuesto frecuente es cuando se califican actos otorgados por personas jurídicas. Obviamente el estatuto de la persona jurídica es una norma de la persona jurídica que debe ser verificada cuando uno califica estos actos otorgados por ella, ¿no? Cuando se verifica, por ejemplo, la validez de la convocatoria, ¿no? La validez del acuerdo, el quórum, la mayoría, no bastan las normas, no basta el Código Civil, no basta la Ley General de Sociedades. El estatuto de la persona jurídica establece normas expresas, obviamente aquellas que estén dentro de un marco legal, que le concede una discrecionalidad a la persona jurídica para establecer algunas disposiciones precisas, ¿no? Ahí es necesario que el registrador califique teniendo a la vista el título archivado del estatuto, ¿no? Esto es una calificación necesaria en algunos casos. Vamos a pasar un ratito, adecuación. Una regla general del registro es que el titular legitimado es el que puede otorgar los actos sucesivos, ¿no? Si yo soy propietario, yo puedo vender. Si yo soy propietario, yo puedo dar en uso, en usufructo, en arrendamiento. Si yo soy solo usufructuario, no puedo vender, porque no tengo ese atributo de disposición. ¿Quién tiene el atributo de disposición? El propietario. Entonces, en una partida registral pueden coexistir distintos titulares, ¿no? Un titular de la nuda propiedad, de lo que es la facultad dispositiva, y puede haber también un usufructuario. ¿El usufructuario puede arrendar? Sí. ¿Por qué? Porque tiene justamente los atributos de usar y disfrutar. Obviamente no va a vender, pero puede arrendar. Ahora, obviamente tampoco va a poder arrendar por un plazo superior al del usufructo si es que el usufructo se lo han dado por un plazo determinado. El usufructo no es un derecho que el usufructuario pueda dejárselo a sus herederos, ¿no? Concluye el usufructo con la muerte del usufructuario. Ahí se extiende. Tener en cuenta, y esto está entre otras en esta resolución que les menciono ahí. Cuando les menciono algunas resoluciones es interesante ver el alcance leyendo la misma resolución, ¿no? Que están en la página web